RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto. Se encuentra en Puno el doctor Vicente Alanoca, ¿no? Reconocido antropólogo, analista político, doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo, y además docente universitario. Doctor Alanoca, qué gusto saludarlo. Como siempre, gracias por atender la comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. ¿Cómo está? A usted más bien por la oportunidad, y siempre es un honor estar en RCR, y a usted, mi amigo José, ¿no? Y siempre dispuestos a responder a las inquietudes. ¿Cómo analiza los primeros 15 días de gobierno del presidente Pedro Castillo? La última vez que conversaba con usted, mucha expectativa, ¿no? Todavía no se definía en segunda vuelta los resultados, pero usted decía que esto era un cambio rumbo al bicentenario, ¿no? Estos primeros 15 días, ¿cómo lo analiza? Recientemente un artículo suyo en el diario Los Andes, usted traza algunas pinceladas. Bueno, creo que no se puede esperar, digamos, luego de 200 años de racismo, exclusión, se voltea un poco la página para que, digamos, Perú Libre, a partir de su líder, en este caso, pues Pedro Castillo, asuma la presidencia. Sin embargo, mire, nos hemos dado cuenta que ha ganado en las elecciones, pero no ha ganado el gobierno todavía. Hay mucho que hacer y hay algunos desaciertos, digamos, en términos de equipo técnico, pero sin embargo, también va a ser muy duro porque, pues, en medio de gente que no quiere ver, mira, esa actitud que vimos ayer, no solo, digamos, quizás un poco molesta a mucha gente, y tiene razón, sin embargo, eso es cotidiano, lo vivimos. Yo he vivido en Europa, en los espacios donde me toca, aquí en la misma universidad en Puno, usted no va a creer, ¿no? Hay gente que, pues, te detesta, ¿no? Por tu forma, por tu fisionomía, por tu forma de hablar, por nuestra forma de pensar, y peor aún si, pues, esta gente asume alguna responsabilidad. Entonces, se viene expresando ese tipo de actitudes. Sin embargo, hay que condenar, por ejemplo, algunos ministros que sí vale la pena, como el doctor Aníbal, que, pues, mira, yo la verdad no lo conocía, sin embargo, por ahí se despierta algunas luces de esperanza para el tema de justicia. El tema económico con Pedro Franque igual, ¿no? Va abriéndose. Sin embargo, creo que el presidente no ha encontrado un tino todavía. Sin embargo, eso están aprovechando la gente de la derecha, los grupos, para poderles estabilizar. Y a los grupos de poder no les interesa nada el país, sino más bien la riqueza, ¿no?, que han acumulado dentro de los 200 años y más, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser complejo, difícil. Sin embargo, tiene que ir corrigiendo esos desaciertos que de alguna manera, pues, no está siendo tan asumida por el entorno quizás del presidente actual, ¿no? Ahora, nuestro país tiene la figura presidencialista, naturalmente, ¿no? Y usted en su artículo en el diario Los Andes de hace unos días anota que se están implementando acciones, pero también hay desaciertos, así como hay aciertos, ¿no? Y todas estas decisiones las toma el presidente de la República o el presidente de la República conjuntamente con el presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, en cuanto a designación de ministros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más aconsejable? Porque ya esto no es naturalmente un problema del resto de colectividades, sino de la propia toma de decisiones del gobierno como tal, ¿no cree usted? Bueno, lo que tienen que hacer es convocar a una suerte de gente que tenga experiencia, además que pueda pensar el país. Yo creo que hay gente, digamos, que vive en Lima, hay buenos profesionales, por ejemplo, los dos ministros que, pues, son a la talla que necesita el país. Sin embargo, hay que ir incorporando dentro de esos equipos de la presidencia gente que piense el país, no solo en los partidos. El gran error de los políticos es que, mire, nosotros hemos confiado, al parecer, un gobierno en la que se piensan primero por el partido y no el país, ¿no? Entonces, yo estoy viendo algunas cosas por ese lado, ¿no? O sea, más se está pensando en Perú Libre y no está pensando más en el país. Entonces, la derecha o los grupos de poder aprovechan eso. Entonces, lo que tendrían que hacer, consensuar y renovar la clase técnica política
no solo a nivel de Lima, yo diría, sino a nivel de las provincias. Hay gente capaz que pueda pensar, pero sin embargo, eso no se toma en cuenta. Nosotros hemos sido convocados por una organización, nosotros nos han pedido nuestro fallo, hemos enviado, ojalá que se tome en cuenta, pero siempre no necesitamos un espacio para poder, digamos, ser actor en esos escenarios, sino más bien a partir del espacio que nos toca como docente. Yo he sido autoridad de mi comunidad, sin embargo, cuesta la clase a los clanes de poder que esta gente de procedencia, digamos, de extracción campesina, india o salvaje, como muchos nos llaman, pues esté ocupando alguna responsabilidad. Entonces, yo creo que la gente, ahí necesitamos, por ejemplo, que debe convocar a los colegios profesionales. A ver, deben pronunciarse porque está pues bajo norma, ¿no? Deben de pronunciarse, ¿no? en relación a esas actitudes racistas, excluyentes que hay dentro, digamos, de los grupos de poder que son profesionales también. Entonces necesitamos la voz de los colegios profesionales, la voz de las universidades, ¿no? Además la voz de las organizaciones sociales que tenemos en el país. Y ahora, esta cuestión de confrontación entre Lima y las provincias, yo creo que es una cosa que está siendo manipulada con muchas malas intenciones, porque me acuerdo, yo he vivido 2 meses en Miraflores, entonces yo conozco mucha gente que pues es cariñosa, acogedora, no siempre como se presenta a veces un distrito con todas las dificultades. Obviamente hay ese tipo de gente, pero sin embargo también hay mucha gente que nos estima y además podemos, digamos, refundar el país a partir de esas actitudes colectivas, dejar de lado los radicalismos, entre comillas, estos estigmas que se han ido construyendo en el largo, digamos, de la historia del Perú. Yo sé que eso es difícil, pero sin embargo Pedro Castillo tiene que ir planteando ese tipo de conversaciones, de diálogos, de mesas de concertación a nivel regional, a nivel, digamos, profesional y a nivel de las organizaciones sociales, tiene que ser una iniciativa a partir de la PCM, y no solo a partir de la presión del Congreso. Al parecer el Congreso se viene deslegitimando por las actitudes que han ido asumiendo en estos últimos días también. Entonces, poco a poco la población pues ya es un poco casi irreversible de las cosas que se van a venir en el futuro. O sea, no podemos tampoco pensar en un viceministro, en un ministro, no que esté a nuestra medida. No, tenemos que aceptar los cambios. Los cambios siempre son duros y difíciles de afrontar, pero sin embargo tenemos que pensar en el país de toda la sangre. Usted tiene mucha experiencia profesional, ¿no? Desde el trabajo comunal que ha realizado en su colectividad, también tienen desarrollo profesional en Europa, ¿no? Con distinciones, ¿no? Que ha sido consignada, ¿no? Y resaltada no solamente en el país, sino a nivel internacional. Y ponía usted como ejemplo de que usted ha vivido un tiempo en Miraflores, ¿no? Entonces, el reto que se tiene que tener en estas instancias es construir, ¿no? Espacios de diálogo, espacios de reflexión y sobre todo de entendimiento, ¿no? De esa perspectiva, la designación de Guido Bellido construye, ¿o cree usted que le falta un poco más de pericia para engarzarse justamente y generar esos espacios de diálogo? Bueno, creo que ha sido propuesto en un momento un poco con algunos elementos de tensión, ¿no? Digamos, él tiene una acusación que todavía no está probado, ¿no? Pues cualquiera puede tener una acusación. Sin embargo, ahí como yo acojo lo que decía el ministro de Justicia, el doctor Aníbal, hay operadores de justicia que tienen que acelerar. Entonces ellos tendrían que pronunciar rápidamente en la que, digamos, demuestren, evidencien, comprueben si esto es verdad o no, porque hemos escuchado y eso es apología. Entonces, cuando esta cuestión de la apología puede tener algunas cuestiones tendenciosas, digamos, ¿no? Ahora, si esto está comprobado, obviamente tiene que dar un paso al costado el premier, ¿no? Ahora, ahí el único responsable y sabe y conoce es el mismo. Entonces, yo creo que en la forma como los pueblos han ido construyendo o hemos salido sobresaliendo a partir de nuestras propuestas, de nuestras inquietudes, en ese proceso también hay cuestiones ideas, cuestionamientos a una forma, digamos, de la acción del Estado. Entonces, eso muchas veces se ha prestado para poder estigmatizar,
no digamos, bajarlos, ¿no? de la propuesta política, de desarrollo, que pueda tener buenas intenciones, tratando de decir que esto es apología al terrorismo, porque eso se ha hecho una suerte de común, digamos, para muchos líderes sociales. Sin embargo, entonces yo insisto en dos cosas. Los operadores de justicia tienen que acelerar esta cuestión sobre el caso de Bellido, y además el equipo, digamos, de alta dirección, el entorno de Castillo, tiene que evaluar, y además hay una responsabilidad personal, ética, que tiene que presentar y expresar, manifestar al país, y creo que lo está haciendo muy bien el señor Bellido como premier. Entonces, yo creo que necesitamos eso, sincerarnos, ¿no? O sea, ser sincero en las cosas que vamos a hacer por el Perú. Ahora, no solo es el Pedro Castillo, el entorno, sino es el país. Ahora, obviamente, si nosotros contáramos los procesos que tienen los candidatos, o han tenido los candidatos, ahora los congresistas, nadie está libre, pues todos tienen algo, al menos una situación legal, ¿no? Como, digamos, en diversos temas. Entonces, ahora, eso sea un pretexto para poder desestabilizar, yo creo que hay otros intereses. Sin embargo, esto se va a ir aclarando y la historia nos va a ir demostrando de que son realmente ciertos y qué no son ciertos, porque si fuese que se compruebe que Bellido ha sido parte o actor de un atentado, yo creo que todos tenemos la obligación moral de decir y además de sancionarlo. Pero sin embargo, como esta cuestión es una situación de acusación por apología, es por sus ideas. Y esas ideas realmente, pues, en contextos como hemos vivido 20 años o más y seguimos viviendo esta cuestión de la violación a los derechos humanos en el país, se presta muchas cosas. Entonces, ahí hay una suerte de, digamos, de aclarar, de dar a conocer estas cuestiones que se están dando hoy por hoy. Ahora, como decía muchos en las redes sociales, Yehude Simón ha sido condenado, ha sido el premier de un gobierno. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros vemos toda la historia del APRA, todos han sido, pues, han tenido estas ideas de la liberación, de la lucha, todo lo demás. Entonces, yo creo que tenemos que asumirlo dentro del contexto histórico, social, coyuntural, ¿no? Al que salen, pues, este tipo de estigmas frente a nuestros representantes, porque nos guste o no, seguramente, como hemos visto los últimos días, ¿a cuántos no nos gustará que Pedro Castillo, pues, no debía ser presidente? Y esa gente, pues, tiene que estar dolida, y seguramente puede ser en el futuro se geste algún grupo que pueda atentar inclusive contra la vida de Pedro Castillo. Eso nos ha demostrado la historia y eso hemos tenido en cada gobierno, y por eso yo creo que ningún presidente de nuestro país hasta ahora, pues, está pues con las manos limpias, y además no siempre está manchado de sangre, directa o indirectamente con la muerte de muchos ciudadanos, no Toledo, mismo Kuczynski, Merino en pocos días, mismo Vizcarra, o sea, todos están involucrados o sus manos están manchadas de sangre. Entonces, yo creo que hay una historia que tenemos que ir desilvanando a partir de nuestras aperturas y construir puntos de agenda donde podamos coincidir y replantear nuestras acciones en el país a partir del gobierno, del Congreso y a partir de la sociedad, o sea, de la ciudadanía. Bien, estamos dialogando con el doctor Vicente Alanoca, ¿no? Él es antropólogo, analista político, doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo, ¿no? Estaba revisando, justamente le mencionaba al inicio de la conversación, este artículo que usted escribió para el diario Los Andes, que circula en toda la Sierra Sur del país, ¿no? Donde usted cita textualmente, dice: es cierto que algunos sedientos de poder han caído ingenuamente y andan en repartijas o rifas de puesto en el Estado. Ese juego de poder puede ser, y de hecho es peligroso, no solo para Perú Libre, sino para quienes optamos por el maestro Castillo y su propuesta, porque nos podría llevar a una frustración, aunque aún no parece irreversible, ¿no? ¿Usted siente eso, que hay repartija en este momento o que se intenta ir por ese camino? Mire, yo conozco en Puno, ya hay una suerte de confrontación entre grupos, digamos, que tienen al interior de Perú Libre, ¿no? Hemos sido convocados a algunas reuniones, algunos han dicho que no nos aceptan, entonces es como hay cierto celo, ¿no? Porque creo que, mire, hay una situación un poco que hay que aclarar.
hay gente profesional a nivel de las provincias. Yo tuve hace un año una visita de un estudiante de la Universidad Indiana, nos decía, hay que renovar los cuadros políticos, los cuadros técnicos para dirigir el país, ¿no? Entonces, y si no se hace eso, pues va a ser un poco complicado. Entonces, hay una práctica común en todos los grupos. Yo pinto las paredes o hago bulla, levanto la voz y no tengo nada de capacidad como para poder dirigir, digamos, o ser responsable de alguna instancia que necesita un gobierno local, un gobierno regional y en este caso un gobierno nacional. Eso se está viendo, digamos, en la práctica, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tenemos miedo de decir las cosas que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, el nivel académico que uno tiene, ¿no? Puedo tener 3 o 4 doctorados, pero sin embargo, ¿cuál ha sido mi incidencia? ¿Cuál fue mi participación en los espacios de la gestión pública? El Perú no necesita aprendices, necesitamos dentro del equipo técnico gente que pueda trabajar desde el primer día. Y eso siempre yo recomiendo a los alcaldes con quienes trabajo, a veces recomiendo en mis charlas, ¿no? Es como ir a jugar un partido, no necesitamos. De hecho que si nosotros colocamos dentro del equipo gente que no tenga experiencia, que no ha recorrido, por más que tenga alto grado o lo que sea, pues va a ser un poco complicado. Y ahí tenemos que incorporar jóvenes que puedan aprender de nosotros. O sea, cada generación de profesionales que tenga esta experiencia tiene que ir incorporando, haciendo escuela, ¿no? Y hay que recuperar, José, esta cuestión de la acepción de la política, el arte de gobernar. Y no, yo siempre digo el arte de criar. No, hemos perdido ese arte de gobernar en el país, en todos los niveles de Estado, en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales y también en los gobiernos nacionales. Entonces tenemos que criar el Perú teniendo en cuenta, como en una familia, que tenemos todo tipo, digamos, de actitudes, ¿no? De los que muestran cada uno de estos personajes que están en el entorno de esto. Entonces, yo estoy de acuerdo y también he visto con mucha preocupación, al parecer eso viene sucediendo, ¿no? Porque, mire, yo estaba en España, decían, por ejemplo, nosotros, los españoles o algunos grupos dicen, no solo necesitan gobernar España, sino también piensan gobernar el mundo, ¿no? Entonces, para eso hay que prepararse, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con la educación. Entonces, por lo menos yo pienso, en un gobierno local, distrital, necesitamos de unos 5 o 4 tigres o 4 profesionales o amigos, expertos que puedan pensar y estar, pues, predispuestos a trabajar. En un gobierno regional necesitamos al menos unos 400 o 500 personas que puedan trabajar, sudar por la región. Y un gobierno nacional, me imagino que necesitamos pues unos 10.000 o de repente unos 5.000, ¿no? Personas, hombres y mujeres valientes que puedan, digamos, entrar a poder dirigir el país. Y creo que no lo tiene eso, y nos falta eso. Y es un problema que no solo es del partido, yo diría también de las universidades, ¿no? De los colegios, de las escuelas, ¿no? De la comunidad, porque mucho hemos sido dominados por los medios de comunicación. En vez de informar, han ido desinformando y han ido creando una suerte, una actitud de rechazo, no solo hacia los líderes, sino hacia su propia cultura, hacia su propia lengua, hacia estas prácticas que tenemos, digamos, los pueblos originarios. Por ejemplo, yo siempre pregunto a los jueces y fiscales, cuando tengo charlas con ellos, le digo, ¿cuántos jueces y fiscales tenemos por caso de corrupción, con acusación, algunos encarcelados? Bastante, ya, a excepción de grandes hombres que también van luchando, como estos 2 fiscales que nos van mostrando. Sin embargo, no tenemos casi ninguno teniente gobernador que es el líder de la comunidad involucrado en casos de corrupción. Entonces, si hay pueblos que podemos enseñar al país, ojalá, yo digo, ojalá que el Pedro Castillo como presidente tenga esos principios y valores, que no caiga en esta cuestión de la corrupción, porque el líder puede ser bueno, sin embargo el entorno pues tiene los bolsillos, ¿no?, llenos con tarjetas que tienen que ver con algunas dádivas que han ido, digamos, colocando congresistas, presidentes regionales, alcaldes y regidores. ¿Y usted percibe que eso está ocurriendo en Perú Libre? O sea, usted, con la sinceridad que lo caracteriza, ¿percibe que eso está ocurriendo? Yo creo que el tema de esta denuncia que tiene los dinámicos del centro, que está siendo judicializado,
tendrá que responderle eso, ¿no? Si realmente es eso. Pero sin embargo, no podemos, José, tapar el sol con un dedo. Yo me acuerdo cuando yo trabajé en la municipalidad del Collado de Guilade, empecé como cotizador, ¿ya? Empecé como cotizador. Entonces, mis compañeros de trabajo que han trabajado conmigo, pues de la noche a la mañana o en el tiempo que hemos estado, han tenido casas por varias ciudades. Yo no tengo ni bicicleta, ¿no? En el tiempo que he trabajado, ¿no? Y además, quizás, o sea, hay cosas que no podemos ocultar. Y por eso decía un compañero, un estudiante mío, decía, doctora Aranoca, si nosotros convocáramos a los alcaldes, a los regidores, a los funcionarios, para que se confiesen, nos faltaría cárceles en el país. Yo creo que esta cuestión de la corrupción se ha institucionalizado en todos los sectores. Entonces, un punto de coincidencia para el país, y lo que debía de trabajar Pedro Castillo es sincerar esta cuestión de la lucha frontal contra la corrupción. Y a ver qué tan sinceros son estos grupos de poder que están siempre pensando en sus bolsillos, en sus empresas, para que puedan, digamos, replantear a partir de este punto de coincidencia otras agendas que tenemos que pensar, la salud. Por ejemplo, se está traficando con el tema de la salud, José, ¿no? Se está traficando con el tema de la pobreza de la mujer y además con el tema de la cultura. Yo siempre soy enemigo de la folclorización de la cultura y creo que eso es una lucha que necesita no solo del presidente, sino ojalá que nuestro ministro Ciro, que pues de alguna manera ha trabajado en esto, pueda demostrar al país, replantear o refundar el país, como decía Arguedas, un país de todas las sangres. ¿Lo han invitado a usted para formar parte del Ministerio de Cultura? Usted decía que le han pedido su currículum hace unos momentos. ¿Lo han invitado? Mire, no, nadie me ha invitado, quizás por las ocupaciones que tengo. Yo soy docente investigador, además trabajo en algunas universidades a nivel de pregrado y doctorado o maestrías, entonces no he sido invitado. Seguramente, pues, yo no he ido agarrando mi lápiz, tampoco, digamos, saliendo a la calle como banderola, sino hemos hecho incidencia a partir de nuestra opinión, a partir de nuestro charco, de cómo pensamos el país. Si en algún momento, pues, hay una convocatoria, no tendríamos que ver las condiciones y con quiénes trabajamos, porque no podemos estar en medio de un contubernio con la clase, con la gente, pues, que está manchado su mano con sangre y también sus bolsillos llenos con dineros de corrupción. Entonces yo creo que hemos trajinado, tengo 53 años, siempre lo hacemos con cariño hacia las culturas, hacia los pueblos originarios que necesitan, pues, pensar también en el poder, ¿no? Una pregunta final, doctor Aranoca, le agradezco la amabilidad de compartir estos minutos con nosotros. La presencia de Evo Morales en el Perú, ¿no? Acaba de estar hace unos días en Puno, se reunió con el alcalde provincial de Puno, luego con el gobernador regional, ahora está en Lima porque permanece hasta el fin de semana. Me gustaría conocer, usted conoce muy de cerca la realidad tanto de Puno como muy cercano, pues, a Bolivia, ¿no? A La Paz, usted viaja bastante, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, estuve en Tiquipaya, en Cochabamba, cuando se hizo el cumbre de la Madre Tierra, ¿no? Vi a Evo y conozco mucha gente del entorno de Evo. Algunos de ellos han sido profesores, ya van en la misma línea, digamos, yo no diría izquierda, sino en esa línea comunitaria, digamos, ¿no? Entonces, tampoco hay que sacralizarlo a Evo, ¿ya? Hay que reconocer todas las cosas que ha hecho bien, su postura, su pertinencia, su identidad con el pueblo boliviano, creo que es la gran fortaleza que tiene Evo, como que muchos no los tienen, ¿ya? Y por ahí tengo amigos también son contrarios a Evo, conozco muchos profesionales, como mi amigo José Luis Saavedra, que le da duro a Evo, ¿no? Y también a Silvia Rivera Cusicanqui. A veces compartimos algunas mesas en algunos eventos, tuve la suerte de estar en México con ellos, ¿no? Con Silvia sobre todo. Entonces, yo creo que tampoco podemos sacralizar. El tema es que en el Perú, desde Lima, no se conoce todavía la fortaleza que tienen estos pueblos, en este caso quechuas, aymaras, amazónicos. Hay líderes de la misma talla, ¿no? Formados en la lucha cotidiana de los pueblos, al que no se ha tomado en cuenta. Porque Evo, en los 14 años de gobierno, yo me acuerdo las veces que he visitado a Bolivia,
Y también hay una cosa interesante, anoche pensaba, José. Mire, nosotros en la UNAPUNO se ha fundado la Maestría de Educación Intercultural Bilingüe, y este proyecto ha sido financiado por la GTZ alemana. Vinieron la primera promoción como 5 bolivianos que estudiaron becados por la UNICEF. Luego de esto funcionó una universidad en la San Simón de Cochabamba, financiado igual con la misma GTZ, dirigido por un gran peruano, Luis Enrique López, un gran maestro. Esto ha ido creciendo, José. Sin embargo, esta gente ha ido copando varios espacios en el entorno de Evo. Entonces, yo creo que esta cuestión no solo se inicia en Bolivia, sino se inicia en el contexto aymara. Y claro, la particularidad que tiene Bolivia es que hay mayor cantidad de hermanos aymaras y quechuas, y eso es la gran diferencia que tenemos con el país. Nosotros llegamos al casi 3% de aymaras a nivel nacional. Claro, con una suerte de autodefinición, todo lo demás. Entonces, yo creo que pensar como Evo o pensar como Bolivia sería un gran error, porque es un proceso que tenemos que empezar. Ahora, a veces yo pienso, por ejemplo, esta cuestión de la fundación de los estados uninacionales, Bolivia, Chile, Argentina, Perú, ha servido como una fragmentación, ¿no? Se ha mutilado el desarrollo del pueblo aymara. Entonces, nosotros pensar que el Perú necesita un alcalde como Evo, yo creo que estamos lejos todavía. Tenemos que hacer muchos cambios a nivel de las estructuras del Estado, ¿no? Sin embargo, necesitamos ese perfil para el país, pero sin embargo es un proceso que hay que construirla. Entonces, hoy por hoy, Evo viene con toda su experiencia para poder compartir, pero sin embargo, lo estamos un poco sacralizando, ¿no? No hay que endiosar a Evo. Yo respeto, aprecio, tuve la suerte de estar en algunos eventos escuchando, y también, como decía, algunos profesores a él. Pero sin embargo, creo que la capacidad de Evo es entender su país como Bolivia, y también esta cuestión de las fronteras tenemos que empezar a borrar a nivel de América Latina. Y creo que ahí tiene buenas propuestas, y eso creo que es un proceso. Entonces, la presencia de Evo en el Perú significa pensar en ese proceso boliviano, pero sin embargo es un proceso que hay que construir desde abajo, y falta mucho en educación, en salud, en política, en todos los espacios que hoy recién vamos a empezar a trabajar, aunque hay, digamos, líderes, amigos, amigas, hombres y mujeres dispersados en los pueblos originarios. Una pregunta final por una respuesta muy corta. En Bolivia también se trabajó mucho la conformación de partidos, ¿no? Y usted mencionaba el tema de los docentes, ¿no? Que gran parte de la gente que siguió a Evo Morales cuando él salió del Chapare, fue un dirigente cocalero, ¿no? Muchos eran docentes, ¿no? Entonces, la misma idea, ¿no? De generar un partido como el que nace de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, FENATE Perú, que fundó Pedro Castillo, ¿es lo más aconsejable, cree usted? ¿O es de una u otra manera seguir algunos consejos como el que trae Evo Morales que no serían los más procedentes en el país? Mire, yo pienso que ahí hay una situación un poco desvirtuada de una lectura de izquierda muy desfasada, digamos, que se tiene a nivel del sur. Yo conozco colegas, maestros que son muy buenos, ¿no?, en el país, pero sin embargo tenemos en el Perú una lectura descontextualizada de lo que fue, digamos, esta postura del marxismo, todo lo demás, ¿no? Pues lo que necesitamos nosotros ahora es voltear o profundizar cuál ha sido, digamos, el aporte, ¿no?, de estos discursos que de alguna manera se han ido, pues, empoderándose a partir de las universidades como de las organizaciones, en este caso del FENTACE o FENACE, ¿no? Entonces, esto tiene que tener cierto debate, ¿no? Pero eso no se está haciendo. Es como decir, anclarnos rápidamente al modelo sin tener un soporte. De hecho, que es importante. Por eso yo siempre recomiendo a los alcaldes, a los presidentes regionales y al Estado, mire, necesitamos nosotros tener gente no que conozca estos temas. Yo soy antropólogo, pero a veces digo, me he formado en una antropología clásica, ¿no? Y puedo engañar a mi pueblo si no hubiese visitado o no tendría esta lectura sobre el marxismo, hubiese sido presa de la violencia armada en nuestro país. Sin embargo, yo he sido militar y además entiendo además estas cosas nos ha ayudado a tener una visión distinta de lo que es el país. Entonces, tenemos que hacerle un pare
y reflexionar significa sentarnos en la mesa para poder debatir sobre estos temas. Eso es lo que hace falta a la clase política en el país. Doctor Vicente Aranoca, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Quedó corto el tiempo, con seguridad vamos a seguir conversando más adelante. Un gusto. Muchas gracias a usted, José, y siempre un saludo para RCR, y muchas gracias. Aquí sin cama, hasta pronto, un abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.